Bien, en este video vamos a explicar sobre la arquitectura medieval primitiva, el cual incluye la Edad Media baja, la Edad Media alta, que es la arquitectura gótica, ¿no? En este caso nos enfocamos en la arquitectura pre-románica y románica. Eh, en, este, en esta clase vamos a ver el siguiente contenido, una introducción, los monasterios, ¿no? Los castillos, las iglesias, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. En clases pasadas, ¿no? Cuando hablábamos de la arquitectura bizantina, nos fuimos a Bizancio, lo que fue conocida como Constantinopla, pero hacia el otro lado del imperio, en Occidente, hubo muchas revoluciones por parte de los pueblos bárbaros. Destacamos el pueblo bárbaro de los francos, liderado por Carlomagno, y pues que va a conquistar varios territorios. Tal es así que un periodo se va a denominar como arquitectura carolingia a través de los monasterios y las iglesias. Es un periodo pues de bastantes luchas, bastantes guerras y por eso también la arquitectura da respuesta a estas situaciones sociales, ¿no? Aparecen las murallas como una evolución del castillo y pues el dominio de la arquitectura es bastante sólida precisamente por estas constantes batallas, ¿no? Inicialmente los castillos pues eran de madera, tal, pero con tantas batallas estas no duraron nada y por eso que no hay vestigios el día de hoy. Así es que la arquitectura pues con materiales respondieron a un contexto de muchas batallas. Bien, vamos a iniciar con algunas tipologías. Empezamos con el Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, Alemania. Estamos en, 790-810. Y pues claramente vamos a encontrar algunos elementos de diseño, como la centralidad. Claramente se nota, ¿no? Por la forma del círculo, pues esta pequeña capilla. Y en torno a esta centralidad tenemos una simetría local. Estos componentes de diseño muy bien definidos, ¿no? Uno ve la planta y pues ve un sentido compositivo muy elevado. Y como repito, ¿no? En este periodo de tiempo la arquitectura es bastante sólida, ¿no? Con un predominio sobre el lleno. Y esta estructura pues, de palacio tiene diferentes espacios, como son las aguas termas, alojamientos para el emperador, su capilla palatina, es decir, pues todo lo que es todo lo básico, condiciones básicas para poder habitar este espacio con las mejores condiciones, ¿no? Para esa época. Definimos en este caso la jerarquía, pues a través de un módulo y pues configurado por un borde muy bien definido. Continuando con la evolución de este tipo de arquitecturas, les había mencionado el tema de las fortificaciones, ¿no? A través de estos límites con madera, pero eran límites bien definidos, ¿no? Y generalmente ese tipo de emplazamientos eran en las colinas, bastante elevados y muy lejos de las ciudades, pero pues con las constantes batallas no era suficiente que coloquen agua y controlar, ¿no? El acceso a estos lugares, ya que con el transcurrir del tiempo se inventaron las catapultas y pues más adelante la pólvora y eh, van a, va a cambiar totalmente este tipo de arquitectura. Estamos viendo una de las primeras plantas de la torre del castillo de Dover, Inglaterra, 1180. Y pues si lo vemos en elevación, vemos, ¿no? Cómo se configuró primero las torres, espacios pues domésticos, de muchas actividades, y va a servir como influencia para posteriormente determinar las murallas, ¿no? Por eso que en este caso este castillo pues se define bastante sólido y central, y poco a poco las capas de las murallas, en este caso no solo uno, sino hasta tres murallas, como respuesta al contexto local, ¿no? Las murallas como bordes o límites muy bien definidos,
la centralidad en este caso es el edificio. Vemos claramente en este tipo de arquitectura, pues lo que se conoce como fractales, pues vemos en planta, esto sería un cuadrado, y vemos la repetición de estos cuadrados, ¿no? Si vemos como esos cuadrados se van a las esquinas, y a su vez esas esquinas tienen pequeños cuadrados, y a su vez esos cuadrados tienen esos dientes, ¿no? Que configuran o son típicos, formales, para reconocer un castillo. Es un pequeño fractal que, bueno, se ve en muchos lenguajes de esta época. De igual forma, ¿no? Repetimos esas repeticiones formales en las murallas a través de esos bloques cuadrados, pero también se configuran como círculos. Este castillo que estamos viendo, el de Dover, si lo vemos en planta, como les había dicho, primero hay una capa de murallas, después otra segunda capa, incluso hasta otra, ¿no? Otra tercera. Es decir, el control para soportar diferentes batallas fue la respuesta, ¿no? Si vemos que tiene una iglesia, un recinto interior, una torre y un recinto septentrional. Y si vemos la escala, pues es bastante grande, ¿no? Configuramos todo ese recinto en torno a 1000 metros, 1 kilómetro. Este otro ejemplo, el del castillo Harlech de St. George, de igual forma, en un emplazamiento bastante accidentado y también la configuración, ¿no? Primero que define una gran centralidad. Los componentes, en este caso de los círculos, van a definir claramente los límites espaciales de este tipo de arquitectura y esta foto pues es muy buena, que describe muy bien la arquitectura de esta época a través de la materialidad. En este caso pues la fotografía ayuda mucho, ¿no? El contraste de la luz natural como incide, ¿no? En las fachadas, crea una atmósfera muy buena, ¿no? Tenemos el contraste de la luz por un lado y donde pues la textura del material en piedra, que hoy en día pues lo conocemos como esa expresión constructiva artesanal, pero cuando fue construido y al día de hoy como lo vemos, pues el carácter constructivo, ¿no? De la simplicidad de la forma, fácilmente reconocible, y como ya les dije, ¿no? Cómo incide la luz en esta textura, pues es una magnífica atmósfera. Y los componentes donde aparece la sombra, de igual forma, ¿no? Que se adapta a la vegetación más tenue, más oscura del entorno inmediato. Entonces es una magnificación, ¿no? A este emplazamiento accidentado y pues la verticalidad de los componentes en círculos, en torres, nos define esos límites espaciales, como que les decía, ¿no? En cada esquina. Y pues es una arquitectura bastante monumental como respuesta a lo que ya les dije de las constantes batallas de la época. De igual forma, bueno, acotar los fractales, ¿no? Que ocurren en los remates de cada torre que, bueno, ya han desaparecido. De la misma forma, vamos a ver ahora el monasterio de San Martín del Canigó, en 1001 al 1026. Noten que estamos avanzando en el tiempo de poco a poco, desde el año 800 hasta 1001 ahora. Como estamos viendo, la característica del emplazamiento de estos castillos, torres, monasterios, son bastante lejos, ¿no? de los, llamémosle, pequeñas ciudades, pequeños pueblos, pues en este caso, al ser un monasterio, como símbolo de peregrinación, ¿no? De los religiosos, alejarse de la vida mundana de los pueblos, de las ciudades, e irse a un lugar bastante alejado, ¿no? Como símbolo de poder llegar
a estos lugares bastante difíciles y apartados de lo que vivían, ¿no? O de lo que estaban acostumbrados a vivir. Estos monasterios pues son como pequeñas ciudades al estar muy alejados y con difícil acceso, pues tiene que tener un lugar para la medicina, iglesias, basílicas, eh, es decir, condiciones mínimas de habitabilidad para desarrollar una vida pues tranquila. Vemos en esta imagen, ¿no?, parte del monasterio, eh, que claramente se puede ver de igual forma, ¿no?, la difícil accesibilidad, pero aún así el emplazamiento se adapta muy bien al entorno del lugar. Bueno, yo me quedo magnificado con la materialidad de estos edificios, que si bien es cierto son monumentales, pero el grado de composición con estos materiales es pues magnífico, ¿no? Vemos el carácter de la torre y cómo se expresa el tejido de cada una de estas piedras y después el zócalo que configuran pues estos ábsides de semicírculos intercalados con una repetición alternada, es decir, una composición, un grado de composición formal y de materialidad pues muy elevada. Vemos el interior de San Martín de Canigno, de iglesia, y a ver, en esta figura, pues, como les dije, parte del monasterio, esta pequeña iglesia, sí tiene pues una escala humana. Es una pequeña iglesia, y la composición, ¿no?, de la solidez del material, el interior bastante oscuro, tenue, en este caso pues es una imagen ya con luz artificial, pero me imagino, ¿no?, el interior de día más oscuro y las pequeñas aberturas, cómo incide la luz, esa estética, ¿no?, de lo lleno, pues es magnífica, magnífica. Acá también podemos ver la textura de las piedras, del piso y lo que ya habíamos hablado, ¿no?, de la intersección de cada uno de los componentes de la columna con los arcos. eh, Aparecen siempre elementos, ¿no? Bueno, estas imágenes no nos ayudan mucho, pero creo yo que se entiende, ¿no? Se entiende el componente espacial de los monasterios como pequeñas ciudades. Ahora vemos el plano del monasterio en Saint Gall, Suiza. Esta ya es una configuración más precisa y veamos cada uno de estos espacios, ¿no? Almacenes, escuelas, viviendas de abad, hospedajes, posadas, un lugar para los animales, para la agricultura, un cementerio, un jardín, la enfermería, es decir, pues todos los componentes para poder vivir, ¿no? Las bodegas, los claustros. Y bueno, esta es una reconstrucción, ¿no?, hipotética de cómo pudo haber sido este monasterio, donde pues claramente el elemento arquitectónico, la tipología más resaltante sería la iglesia. De igual forma vemos el monasterio de Cluny-Tres en Francia, 1088 a 1130. En este caso, pues la iglesia nuevamente, ¿no?, llama la atención por sus formas, por la escala, y esta es la reconstrucción de este monasterio. En nuestro contexto local tenemos el monasterio de Santa Catalina, y pues es una adaptación, ¿no?, a los criterios tanto traídos por los españoles a América por la arquitectura andina que encontramos en la ciudad. Es pues una obra en la cual aprendemos bastante en la sinuosidad de las calles, el sentido compositivo, ¿no?, de qué significa encerrar un espacio, qué significa la caminabilidad, los remates, es decir, en componentes urbanos espaciales es bastante bueno.
En este caso, la iglesia claramente también de una influencia bizantina, ¿no? Con el dominio de esa fusión de la planta basilical con la planta central, en este caso de la cruz griega, y el dominio, ¿no? De estas cúpulas, esta escala, esta cascada de cúpulas, se puede ver en la iglesia de Cluny 3. Y bueno, los demás espacios se configuran, ¿no? Con techo a dos aguas, con plantas casi basilicales, ¿no? Bien, ahora vemos la iglesia monástica de San Michel en Alemania. Nuevamente una arquitectura bastante sólida, ¿no? Con pequeñas aberturas. Y destacamos nuevamente, en este caso ya está restaurada, pues vemos bastantes colores, incluso no pareciera que fueran diferentes materiales, pero seguramente en la época pues tenía un lenguaje de materialidad, de color, y bueno, son formas reconocibles fácilmente, ¿no? Como les dije, limitados a la tecnología constructiva de la época con arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Pero claro, en el sentido compositivo tenemos los remates con las torres, la intersección, ¿no? De la nave central como jerarquía de ese espacio, el dominio, ¿no? Del cambio de escala de la nave lateral a la nave central. ¿Y cómo es que se jerarquiza un acceso? ¿Cómo se da la jerarquía al cuerpo de esta iglesia? Ahora estamos viendo la iglesia de San Michel, Santa María de Ripoll. Entonces, estas imágenes ya corresponden pues al periodo de la arquitectura románica y configuramos, en este caso, el acceso a través de arcos de medio punto y cómo ese cambio de escala, ¿no? Nos configura un espacio de acceso, pero esa repetición de los arcos con diferentes tamaños pues tiene un eco, ¿no? Este eco de los arcos nos define ese gran acceso. De la textura, generalmente con esta ornamentación de florales o pasajes bíblicos o santos, nos refieren pues a una jerarquía de acceso también, así como lo vimos en la arquitectura islámica. La solidez, ¿no? La robustez de este tipo de arquitectura se nota también con la expresión pesada del mismo material, ¿no? De la piedra, o también del ladrillo cocido en arcilla. Entonces los componentes arquitectónicos, en este caso la ventana, ¿no? Que siempre es más vertical, siempre es vertical, para romper esa gran horizontalidad, pues aparecen, ¿no? Estas ventanas vertical. Entonces, ¿cómo componemos, cómo rompemos esa horizontalidad? Pues luego aparecen estos otros elementos también verticales. Entonces, de esa forma componemos, ¿no? Componemos la fachada y rompemos esa horizontalidad. Entonces, estas arcadas también nos definen, ¿no? Un límite de la composición de esta fachada. Entonces, tenemos como base ahí que define el cuerpo, la base, la parte media y el remate siempre. Entonces, esos componentes de diseño y fachada, ¿no? Siempre vemos esos remates. Y pues la configuración formal, ¿no? De lo que representa un círculo, de lo que representa un octógono, ¿no? La resurrección, los valores simbólicos de las formas. En este caso estamos viendo la iglesia de Saint-Foy, Tanques. Esta planta pues es, como ya vimos en clases pasadas, es una influencia, ¿no? También bizantina, pero al inicio con la arquitectura paleocristiana, con la adaptación de la planta basilical, en este caso ya vemos una evolución, ¿no? Con una serie de ábsides, una secuencia, la definición de la centralidad, el recorrido, ¿no?
de lo que se va a conocer como el coro. Y pues, bueno, al ver esta imagen yo me quedo sin palabras porque no solamente la iglesia como tal, sino el contexto, ¿no? De ese tipo de arquitectura. Creo que la imagen dice mucho por sí sola, ¿no? El grado de composición de ya aparecen los contrafuertes que también nos ayudan a romper esa horizontalidad y poco a poco la arquitectura va aumentando, ¿no? En verticalidad a través de estos contrafuertes. El sentido compositivo, ¿no? De cómo es que se va cambiando de escala, es decir, a eso que llamamos niveles de escala, pues se maneja muy bien, demasiado elaborado, ¿no? Una escala, la siguiente escala que es la nave lateral, la siguiente escala que es la nave central, y después las torres, ¿no? Para finalizar ese dominio de escala que pues, tiene coherencia, ¿no? No hay algo brusco, no aparece un muro como tal sin estudio, sino noten cada fachada, eh, cada fachada, como les dije, tiene una composición de verticalidad con los vanos, con las columnas, muchas de ellas también falsas, pero por el sentido compositivo aparece. No el remate que se le da, en este caso a la cobertura, incluso por colores, por volados, no definen ese límite espacial de los volúmenes, ¿no? Entonces, en este tipo de arquitectura, la piel y el cuerpo es uno solo, ¿no? Eh, los componentes estructurales también se pueden ver desde el exterior, ¿no? Porque se define ahí el espacio de la nave central, la nave lateral, se puede reconocer fácilmente esas intersecciones en los espacios y pues lo que representa la centralidad también se le puede ver en el aspecto formal del edificio. Y ni qué decir en esta atmósfera que da el material y el paisaje mismo, ¿no? Esa, esa tenacidad, ¿no? De la atmósfera de las nubes, de la vegetación, ¿no? Y el contraste con el edificio muy bien elaborado en el sentido compositivo y pues el mismo entorno, ¿no? Crea un lenguaje pues muy bien elaborado, porque hoy en día nuestras ciudades son tan desordenadas y no aparecen este tipo de lenguajes por la evolución, ¿no? En los sistemas constructivos pues no nos definen limitaciones, en este caso las limitaciones son constructivas, pues disponemos de determinados elementos para hacer arquitectura. Bien, pasemos a Saint-Foy, Conques. Bueno, que es el mismo. Vamos a ver algunos interiores. En esta imagen nos ayuda a entender mejor, ¿no? En este caso vemos a eso que llamamos como belleza en relación a lo qué es sombra, qué es luz natural, ¿no? En este caso ya, pues sí, es una arquitectura más vertical, pero en esa verticalidad las pequeñas ventanas pues crean ese juego, ¿no? de luz y sombra. Y si a eso le sumamos la verticalidad, ¿no? de los elementos que hay, en este caso en la nave central, pues yo al estar ahí pues me siento minimizado, ¿no? Ante la escala, la magnificencia de este edificio. Y luego la luz como valor simbólico, un valor espiritual, ¿no? Que se realza con este contraste de luz y sombra. Y si a eso le sumamos la textura, los materiales, ¿no? Como la luz incide, en este caso la luz difusa, y que ayuda el material claro al definir esa atmósfera en este edificio. En este caso simplemente vemos pues una imagen abstracta, pero bueno, si tienen la oportunidad de visitar estos edificios es pues otra experiencia, ¿no? La arquitectura se vive recorriendo estos espacios, ¿no? En 3D, en el tiempo.
Todas las imágenes que vemos pues no es casi nada en relación a estar ahí presentes y ver este tipo de edificios. Bueno, seguimos, vemos la iglesia de Saint-Germain, Toulouse, Francia. De igual forma, ya aparecen elementos que se asemejan, ¿no? Ya como base a la arquitectura gótica. A ver, tenemos en este caso los ecos, ¿no? Que hablábamos a través de los arcos para definir jerarquías. En este caso tenemos dos, que nos define hay un acceso. Bueno, ya después algunos elementos góticos, ¿no? El arco ojival, la ventana circular, pero en contexto general del edificio todavía vemos ese predominio, ¿no? Del lleno. Y como evolución, recordemos que en la arquitectura paleocristiana no se le daba la importancia al exterior, sino al interior, ¿no? Con los mejores mármoles, los azulejos. En cambio ahora ya no solamente es el interior, sino ya hay un tratamiento mucho más elaborado, ¿no? En el exterior, pero también como respuesta a ese incremento de la verticalidad ya aparecen esos contrafuertes que nos ayudan a componer mejor también el edificio en el exterior, ¿no? Porque generalmente estos contrafuertes pues me definen una volumetría con la cual puedo romper la horizontalidad. Aquí vemos un corte de esta magnífica iglesia y pues se puede ver o entender mejor lo que les decía acerca del dominio muy claro de las escalas, ¿no? Vean ahí, muy bien, muy bien logrado, porque es difícil pues yo estar aquí en esta calle y ver un edificio así, ¿no? Sin un tipo de dominio de escala, a verlo sinuoso, ¿no? Después, bueno, vemos más interiores de la iglesia de Saint-Sernin-Toulouse. Aquí, pues nuevamente lo que les explicaba, ¿no? De esta visión poética de la arquitectura en relación a la luz natural. Para eso necesitamos generar pues esos contrastes en donde la luz natural es controlada para lograr este tipo de sensaciones. Claro que en la imagen vemos elementos artificiales, pero en esta zona vemos esa espiritualidad que se le quiere dar a este espacio a través de la luz natural. Vemos un pequeño fractal, vemos ahí un arco, otro arco, es decir, elementos que se repiten, ¿no? Elementos semejantes a diferentes escalas. Y ni qué decir pues de la textura de estos mismos materiales. La Catedral de Santiago de Compostela en 1080, en donde vamos a destacar, en este caso sí destacamos los fractales, pues encontramos elementos de autosemejanza. Esta fachada nos va a ayudar a describir muchas cosas. En este caso tenemos el dominio, ¿no? Del acceso. Vemos los límites, ¿no? Para cambiar la escala. Vean ahí, estas columnas se definen como límites y me define un cuerpo, ¿no? Un cuerpo ahí que tiene una escala. Entonces la otra escala, que es la nave central, se define con esos bordes muy bien definidos. De igual forma, ¿no? Tengo un vano, un acceso principal que noten ese borde, se nota claramente. Tengo diferentes cuerpos que me ayudan a configurar esos componentes formales y espaciales. Y bueno, finalmente las dos torres que nos ayudan a dar esa simetría, ¿no? En el eje, en este caso en el eje mayor. En las simetrías locales, nuevamente, aparece ahí la simetría local, así en la nave central, en las naves laterales y en las torres, ¿no? Esas simetrías locales. En la verticalidad.
En horizontal, pues simplemente definimos cuerpos y si analizamos las repeticiones, ¿no?, que hay en la ornamentación, que definen límites, ¿no?, a través de los remates en cada uno de estos elementos arquitectónicos. Bien, en esta imagen nuevamente vemos un predominio, ¿no? Una escala intermedia tampoco es tan grande y tampoco tan pequeña. Y vemos el paso de la luz, ¿no? Entonces, tenemos aquí una lección pues bastante útil de aprender. Primero, saber elegir pues los materiales. Si mi arquitectura es sólida, quiero generar ese contraste de dominio, ¿no? De cómo controlar esa luz, cómo incidir. Pues la arquitectura monumental en este caso nos ayuda bastante. Entonces esta luz difusa, porque no todo el día pues el sol, los rayos solares van a incidir al interior de la iglesia, sino la mayor parte de la luz difusa. Noten esta luz difusa en esta imagen, ¿no? Entonces nos define a controlar qué es sombra, qué es luz. Y con la repetición, en este caso definidas por la estructura, con la repetición de las columnas y las arcadas, ¿no?, nos configura ese espacio de la nave central. Entonces, al yo ver pues, todos estos componentes estructurales con diferentes tonalidades, pues reconozco esa estrategia de luz natural y sombra. Aquí se puede ver más claramente. Entonces vemos mucha información tanto al interior como al exterior. El grado de detalle, pues cada vez en las iglesias va a ser mejor elaborado, mejor planteado. Noten cuántas líneas hay en esta verticalidad, ¿no? Y pues no queda ahí, ¿no? Noten esa intersección entre el arco y la columna, ¿no? Eso es un sentido compositivo, es decir, yo necesito elementos para crear un lenguaje. Y no me basta con configurar pues, un arco y una columna, sino estas columnas y estos arcos tienen también su composición a través de los ecos, a través de las repeticiones alternadas, a través de los contrastes, a través de los bordes, de los límites. Esto me configura una buena forma porque es fácil de reconocer, ¿no? Estos lenguajes tradicionales pues, han sido aprobados tanto por arquitectos como por la población en general, porque a través de miles de años se nota esa evolución en la arquitectura, ¿no? Como lo dice Christopher Alexander en su libro El orden o el lenguaje de patrones, ¿no? Y bueno, aquí vemos un corte de la Catedral de Durham que nos ayuda a entender, como ya les dije, el dominio del cambio de la escala. Que si nos ponemos a analizar la proporción, ¿no?, de largo-ancho, generalmente es 2,7, ¿no?, que tiene que ver con la secuencia de Fibonacci o los fractales o el número áureo, o la proporción áurea, mejor dicho, ¿no? Largo-ancho, tanto en planta como en elevaciones. Vemos aquí el castillo de Urgen, bueno, que ya tiene luego influencia gótica, pero nos quedamos con el periodo románico. Entonces aquí ya viene esa transición, ¿no?, de la evolución en la arquitectura que se va a definir en el inicio de la arquitectura gótica. Bien, en las conclusiones o lecciones aprendidas, ya hemos mencionado varias. Una de las que se notan a la vista, dijimos la luz, ¿no?, la luz natural, a través del contraste que hay
en esa monumentalidad con las pequeñas aberturas, el sentido compositivo de toda esta arquitectura, bueno, ya ustedes lo detallarán con mayor profundidad. Y bueno, la base de esta exposición, como ya les había dicho, es entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado de Leland Roth, 1999. Bien, eso sería todo por esta clase.